Chapter 76. Chapter 76. Leytown. Punto de vista general. Legolas y Sigrid, Prado de Flores. Muy bien, Sigrid, tu juego de pies está mejorando, dijo Legolas mientras miraba con cariño a su amada. Recientemente, Sigrid le había pedido que le enseñara a defenderse en caso de que lo necesitara, principalmente debido a la mala relación que su padre Bart tenía con el gobernador de la Ciudad del Lago. Sigrid no sabía qué había desencadenado el conflicto entre su padre y el gobernador, pero era bien sabido por todos que Bart no era bien recibido. Por ello, no tenía otro trabajo que el de pescador. Eres un gran instructor, Legolas, respondió Sigrid con energía. Cada segundo que pasaba a su lado era mágico. Sabía que se había enamorado de él, pero temía que Legolas no correspondiera a sus sentimientos. Sin embargo, al ser una mujer de carácter fuerte, no dejó que sus miedos se apoderaran de ella, por lo que le manifestó su afecto sutilmente. Acercándose a Legolas, extendió la mano hacia su mejilla y la tocó suavemente. Gracias, Legolas, sus palabras, llenas de afecto, hicieron temblar el corazón de Legolas. Levantó la mano y sostuvo suavemente la mano de Sigrid, inclinándose hacia su toque. Mientras apoyaba la cabeza en la palma de la mano de Sigrid, Legolas recordó las palabras de su madre. No eres la tercera pareja, hijo, no puedes estar con ella. Su alegre humor se agrió y la brillante sonrisa que lucía comenzó a desvanecerse. ¿Qué pasa? Al notar el cambio en Legolas, Sigrid preguntó con voz suave y preocupada. No es nada, solo malos pensamientos, respondió, su ánimo ensombrecido por el recuerdo. Bajó la cabeza para ocultar su tristeza, pero fue en vano. Sigrid, siendo la mujer compasiva que era, usó sus dos pequeñas manos para levantar suavemente el rostro de Legolas, trazando una sonrisa en sus labios con sus dedos. Tu sonrisa es mágica, Legolas, no dejes que tus pensamientos la borren, dijo mientras le sonreía brillantemente. Un leve destello se formó en los ojos de Legolas, las lágrimas amenazaban con derramarse. Este simple acto de bondad lo llenó por completo. Me he enamorado de ella, pensó. Ahora entendía ese sentimiento, el amor. La sonrisa de Sigrid era tan hermosa que se enfrentaría incluso al señor más oscuro para protegerla. Gracias por ser quien eres, Sigrid, dijo mientras la abrazaba con calidez. La dulce fragancia de su cabello llenó sus fosas nasales y comenzaron a caer lágrimas suaves. Una súplica resonó en su mente. Por favor, Gran Eru, por favor, no me la quites. Por favor, deja que se quede conmigo. 3. Con Aldril. Espera, ¿estás diciendo que Legolas ha desobedecido las órdenes de sus padres solo para ver a la hija de Bart? Le susurró Aldril a Tauriel. Ese comentario de hacía unos segundos lo había sorprendido, sobre todo porque involucraba a la hija de Bart. Tauriel, desconcertado por el motivo de sus susurros, asintió y respondió en un susurro. Sí, desde hace unos meses ha estado abandonando el reino. ¿Por qué crees que no ha aparecido estos últimos días? Y era cierto. Ahora Aldril comprendía por qué no lo había visto desde que los enanos fueron encarcelados. Un cambio más allá de mi imaginación, pensó Aldril. Al igual que Aldril, Bart se sorprendió. Muchas piezas encajaban ahora. Cuando regresara, tendría que hablar con ella. Como padre, comprendía que su hija estaba en esa edad, pero el problema era que se había enamorado de un elfo, un ser inmortal. Tendría que manejar la situación lo mejor que pudiera. Si fuera necesario, apoyaría la felicidad de su hija dándole su bendición para que estuviera con ese elfo. El barco quedó en silencio. Tanto Aldril como Bard estaban sumidos en sus pensamientos. Tauriel y Bilbo permanecieron en silencio, el primero no quería interrumpir a Aldril y el segundo no podía encontrar otro tema de conversación. La niebla matinal que había obstruido la vista comenzó a despejarse, revelando la gran ciudad de Leytown en la distancia. La vista impresionó a Aldril. Construir una pequeña ciudad en un lago era un logro de ingeniería. Lo único que estropeaba su belleza eran las casas, que estaban en un estado de gran deterioro. Bart salió de sus pensamientos cuando vio que se acercaba a la ciudad del lago. Aldril, lo llamó, obligándolo a girar la cabeza. Bart hizo un gesto con la mirada hacia los barriles y, al comprender el significado, Aldril asintió y se acercó a ellos. Estallido. Aldril golpeó uno de los barriles, en concreto el de Dwalin, que gruñó y se asomó entre la pila de pescado. ¿Qué pasa? Preguntó con cara de mal humor. Odiaba estar rodeado de un montón de peces apestosos, por no hablar de que era el enano más irascible. Aldril ignoró a Dwalin y dirigió su atención a los otros barriles. No hagan ruido.
Estamos a punto de llegar al puerto y podrían inspeccionar la carga, dijo en un tono ligeramente elevado, recibiendo golpes de los barriles en respuesta, lo que indicaba que los enanos habían entendido. Con una expresión aún más gruñona, Dualin lo miró fijamente. ¿Era necesario patear mi barril? Preguntó entre dientes, claramente furioso. Aldril hizo un gesto con la mano con desdén. No es momento de enfadarse. Vuelve adentro, respondió, obligando a Dualin a volver al barril, quien, a pesar de sus quejas, permaneció escondido a regañadientes. ¿De verdad tenías que hacerlo enojar? Susurró Bilbo a su lado, a lo que Aldril respondió con una mirada divertida. Es divertido irritarlos, especialmente a Dualin, dijo Aldril, cuyo comportamiento reflejaba la tristeza que estaba ocultando. La muerte de Bombur lo había afectado, pero como ya había dicho, ya habría tiempo para llorar a los muertos más tarde. Por ahora, necesitaba concentrarse en su siguiente enfrentamiento. Dicho esto, Aldril se permitió admirar una vez más la ciudad. Puede que estuviera deteriorada, pero tenía un encanto único, algo que Bart notó. Con una sonrisa, Bart preguntó, ¿es la primera vez que ves una ciudad en un lago? Ante la pregunta de Bart, Aldril negó con la cabeza. No es la primera que veo, pero sí la primera que visito, respondió. Después de todo, le encantaba la historia y sabía que Tenochtitlán, la ciudad azteca, estaba construida sobre el lago Texcoco. Tal vez Tolkien se había inspirado en esa ciudad para crear la ciudad del lago, aunque eso ahora no le importaba. ¿Habías visto algo así antes? ¿Dónde? Preguntó Bart, sorprendido. Nunca había salido de la ciudad del lago, así que el comentario de Aldril sobre haber visto una ciudad construida sobre un lago le causó curiosidad. Hacia el sur, pero fue destruida por los orcos, mintió Aldril. Tal vez Tolkien se había inspirado en diferentes culturas para diferentes pueblos, pero nunca había oído hablar de la cultura mesoamericana representada. Son una plaga que hay que erradicar, murmuró Tauriel. Bilbo, que la oyó, asintió con la cabeza. Era un hobbit pacífico, pero no estúpido, y comprendía que los orcos eran el mal del mundo, criaturas que solo sabían matar y destruir. Es una pena, comentó Bart, mirando a la ciudad del lago con emociones burbujeantes en su interior. Solía ser más hermosa, dijo. Su comentario hizo que tanto Aldril como Tauriel lo miraran, esperando que continuara. Al ver el silencio de Bart, Bilbo, curioso como suelen ser los hobbits, preguntó. ¿Solía serlo? ¿Qué le pasó? Bart meneó la cabeza con decepción y respondió ambiguamente. Lo entenderás cuando entres. ¡Guau! En ese preciso momento de silencio, un eructo resonó en uno de los barriles, lo que provocó que Aldril se riera levemente mientras golpeaba suavemente el barril del que había salido el eructo. No hagas ruido. Se escuchó un suave lo siento desde el interior del barril y, por la voz, supuso que era Kili. Otro barril empezó a temblar. No os mováis, no os quedéis quietos, les recordó Aldril, pero Gloin se quejó. Maldita sea, Aldril. Callad. Intentad estar en este apestoso barril y entenderéis que no es fácil mantener la calma. Mientras Gloin se quejaba, apareció a la vista la entrada a la ciudad del lago. Aldril habló rápidamente. Silencio, Gloin, estamos a punto de entrar. Eso es mentira. ¿Solo quieres que me calle? Replicó desde el interior del barril. Fue una visión extraña que hizo reír levemente a Tauriel. Después de todo, para los extraños, parecería como si Aldril estuviera hablando con un barril. Cállate, Gloin, dijo Aldril esta vez sin ningún atisbo de humor. Ahora estaba serio, ya que estaban entrando en la zona de inspección. No, lo que Gloin estaba a punto de decir se le quedó atascado en la garganta cuando se escuchó una voz desconocida. Alto. Inspección de carga. Por favor, presenten sus documentos. Gritó el guardia, deteniendo el barco. Un hombre desaliñado y con la ropa hecha jirones apareció por un costado. Su apariencia era un testimonio de la miserable vida que llevaban los habitantes de la ciudad del lago en esos días. Bart dio un paso adelante y sacó un papel de su gastado abrigo. Al verlo acercarse, el guardia exclamó alegremente. «Ah, ¿eres tú, Bart?» «Buenos días, Perky», respondió Bart con una sonrisa. Esta era su rutina diaria, por lo que el guardia lo conocía desde hacía mucho tiempo. ¿Algo que declarar?, preguntó el guardia por costumbre. Si fuera por él, dejaría pasar a Bart sin inspección. Después de todo, eran amigos. Nada, solo que estoy muy cansado y quiero irme a casa. Yo también, Pardo. El guardia tomó el papel de Bart, fue a su puesto y lo selló sin leerlo. Era una cuestión de rutina, así que no le dio mucha importancia. Al regresar al bote, intentó devolverle el papel a Bart, pero una mano pálida lo interceptó.
Un hombre apareció por detrás, con su ropa negra impecable y un sombrero que lo protegía del frío, lo que indicaba su estatus. Su horrible rostro podría haberlo hecho pasar por un orco, si no fuera por lo impecablemente limpio que estaba. Déjame ver, dijo, inspeccionando el papel y frunciendo el ceño. ¿Recogiendo invitados del bosque negro? Levantó la vista y miró a Bilbo, Aldril y Tauriel, que llevaba puesta su capa, cubriendo sus delicados rasgos. Hipnotizado por el leve atisbo de los rasgos refinados de Tauriel, se acercó al barco. Oh, alguien se esconde debajo de esa capucha. Por favor, quítala, dijo, estirando la mano para intentar quitarle la capucha. No la toques. Una mano fuerte agarró su delgado brazo, obligándolo a mirar a Aldril, quien lo miraba como si fuera un gusano. Los ojos ámbar de Aldril se clavaron en los del hombre, lo que le hizo temblar. Retiró la mano y dio un paso atrás. Este gesto de Aldril hizo que el corazón de Tauriel se acelerara. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Era la primera vez que alguien la defendía. Había estado a punto de hacer un movimiento contra el hombre ella misma, pero la interrupción de Aldril le trajo una gran felicidad. Los guardias que estaban detrás del hombre se pusieron en alerta, pero la simple mirada de Aldril los dejó paralizados. Era como si una bestia peligrosa los estuviera observando y su subconsciente les advirtiera que cualquier movimiento significaría su muerte. Bart vio esto y sonrió satisfecho. No le gustaba ese hombre. Era un adulador y extremadamente molesto. ¿Qué pasa, Alfred?, preguntó Bart en tono burlón, al ver cómo el hombre llamado Alfred temblaba de miedo. Alfred, dándose cuenta de que no debía meterse con esa gente, se aclaró la garganta. No pasa nada. Discúlpame si te hice sentir incómodo, pero se interrumpió al ver a Bilbo, que aprovechaba una oportunidad para causarle problemas a Bart. Rápidamente señaló a Bilbo. Has traído a un enano contigo, Bart. Eso es una ofensa grave, ¿sabes? Es un hobbit, no un enano, idiota, espetó Aldril, claramente molesto por ese tonto. Oh, tos. Punto de vista general. Un silencio incómodo llenó el aire. Alfred no podía encontrar otra razón para culpar a Bart, aparte del hecho de que la persona que Bart había traído consigo lo aterrorizaba. No solo Alfred, sino el resto de los guardias que lo seguían sentían lo mismo, percibiendo claramente la abrumadora fuerza que Aldril exudaba inconscientemente. En ese caso, no veo ningún problema, dijo Alfred mientras se daba la vuelta y chocaba accidentalmente con un barril. Al ver los numerosos barriles llenos de pescado, su expresión, que antes estaba abatida, se iluminó de inmediato. Finalmente había encontrado una excusa para incriminar a Bart o al menos desacreditarlo frente a la multitud que había comenzado a reunirse alrededor de ellos debido a la discusión. Bardo, ¿qué pasa con estos peces? Me parece recordar que solo tienes licencia para navegar, no para pescar, ¿verdad? Su sonrisa burlona hizo que Aldril quisiera golpearlo, pero con tanta gente mirando, se limitó a mirarlo en silencio. No quería causar una escena. Además, Bart podía manejar la situación sin su intervención. Ante la provocación, Alfred agarró un pez y lo agitó frente a la cara de Bart. No puedes traer este pez, dijo antes de arrojarlo al lago. Yo compré ese pescado a los elfos, Alfred. No es asunto tuyo, respondió Bart, y era cierto. Gracias a la intervención de Talwen y a la bendición del Vala Yavanna, el pescado, las frutas y las verduras eran de la mejor calidad. Bart, que era muy conocido por los elfos, pudo comerciar con el pescado y el vino. Había planeado compartir el pescado con los demás habitantes de Leytown, ya que estaban pasando por momentos difíciles, y Bart, preocupado por la gente, había gastado parte de sus limitados fondos para comprar los barriles. ¿No es asunto mío? Claro que sí. Si permito el paso de este cargamento ilegal, el gobernador se enojará. Así que sí es asunto mío, Bart. Gritó Alfred, escupiendo con cada palabra. Arrojad este cargamento al lago. El silencio de Bart fue interpretado como una victoria, por lo que Alfred, ahora lleno de energía, dio la orden de arrojar el cargamento. Sin embargo, su momento de felicidad no duró mucho, ya que Aldril, harto de Alfred, dio un paso adelante y bloqueó el paso de los guardias. Los guardias se tensaron y colocaron las manos en las empuñaduras de sus armas. Yo no haría eso si fuera tú, dijo Aldril, mirando a la multitud y alzando la voz. El gran rey Thranduil sabe que todos ustedes están sufriendo una hambruna, por eso le permitió a Bart comprar este pescado fresco para distribuirlo. Y este hombre planea arrojar pescado perfectamente bueno, fresco y delicioso al lago. Es una flagrante falta de respeto hacia todos ustedes. Demuestra que no les importan.
Sus palabras provocaron un gran revuelo entre la multitud, que, indignada por el comportamiento de Alfred, comenzó a gritarle y a maldecirlo. «Eres un idiota. Maldito seas, Alfred. Alfred, bastardo. Tú y ese gobernador gordo y estúpido quieren que nos muramos de hambre. Alfred, idiota. ¿Por qué no te tiras al lago?» Los insultos abrumaron a Alfred, e incluso los guardias que lo acompañaban lo miraron con incredulidad. El discurso de Aldril los había convencido y, reacios a seguir la orden de Alfred, dieron un paso atrás. Tal vez si el gobernador los hubiera alimentado, habrían seguido las órdenes al pie de la letra, pero tener un líder tan incompetente los hizo perezosos en su obediencia. Eso es mentira. El gran rey elfo Tranduil no se rebajaría a darnos comida. Exclamó Alfred, presa del pánico. Su cuerpo encorvado se desplomó aún más bajo la mirada escrutadora de la multitud. Estás tratando de causar problemas. Sí, eso es. Debe ser amigo de Bard y ayudarlo a engañar a todos. Arréstenlo. Sus órdenes cayeron en saco roto. Los guardias simplemente se quedaron mirando. Esto dejó a Alfred en una posición difícil y, sin otras opciones, intentó difamar a Aldril con la esperanza de convencer a la multitud de que estaba mintiendo. Sin embargo, como si el destino estuviera en su contra, Tauriel, con una gracia inigualable, levantó su capucha, revelando su belleza y silenciando a la multitud. Su cabello rojo y su apariencia llamativa recordaron a los presentes a Nerdanel, la esposa de Feanor. Fue una gracia poco común que los humanos tuvieron la suerte de presenciar. Dos con pasos elegantes y una actitud seria y fría, observó a los espectadores. Su voz magnética pronunció las palabras que sellarían la caída de Alfred. Soy Tauriel, capitana de la guardia del reino de mi padre Tranduil. Si así es como recibes nuestro apoyo, tendré que hablar con mi padre y reconsiderar hacer negocios con la ciudad del lago. Le pido disculpas profundamente, su excelencia, princesa Tauriel. Por favor, perdóneme, dijo Alfred con voz entrecortada. Había oído hablar de Tauriel y su llamativo cabello rojo, por lo que no tenía dudas sobre su identidad. Sería un honor para nuestro pueblo tenerte como invitado, dijo con su grotesca y falsa sonrisa. Dio un paso atrás y bajó del bote. Puedes irte, Bard, agregó con los dientes apretados. Alfred no quería causar más problemas, ni a él ni al gobernador. Hace apenas unos momentos, había insultado a la princesa elfa al intentar quitarle la capucha, una acción que podría haberle costado la vida de no haber sido por la intervención indirecta de Aldril. Espera, dijo Aldril, deteniendo a Alfred cuando éste se disponía a marcharse. Con una sonrisa, le tendió la mano. Has tirado un pescado fresco al lago, así que tienes que pagar por él. Serán 5 monedas de plata. ¿5? Balbuceó Alfred. No queriendo crear más problemas, sacó 5 monedas de plata de su bolsillo y se las entregó a Aldril, quien, muy complacido, se las guardó en el bolsillo. Bard asintió y condujo el barco hacia Ciudad del Lago. Gracias, Aldril, aceleraste el proceso de ingreso, dijo Bard con una sonrisa. Había sido todo un espectáculo ver cómo ponían a Alfred en su lugar. Bard miró a Tauriel y preguntó. ¿De verdad eres la princesa del reino del rey elfo? Era una duda razonable. Bard había pensado que ella simplemente estaba ayudando a Aldril con su farol, pero se sorprendió cuando el elfo lo miró sin emoción y asintió. Sí, lo soy, respondió ella, y su actitud fría y distante no lo sorprendió. Todos los elfos eran así. Pero Bard notó, aunque levemente, que con Aldril, este elfo era un poco más expresivo. ¿Ese elfo trataría a Sigrid de la misma manera? Se preguntó Bard. Por cierto, Bard, ¿quién era ese hombre con cara de tonto? Preguntó Bilbo. Durante todo el drama de la entrada, había permanecido en silencio y, al igual que Aldril, era la primera vez que sentía la necesidad de golpear a alguien. La cara de Alfred, después de todo, era una que cualquiera querría golpear. Jaja, sí, tiene una cara que pide a gritos que le den un puñetazo, se rió Bard con ganas. Después de recomponerse de la risa, continuó. Se llama Alfred. Es el secretario del gobernador aquí en Ciudad del Lago y, como puedes ver, es bastante molesto. Entonces, ¿siempre es así contigo? Sí, me ha estado buscando durante mucho tiempo y todos los residentes lo saben, dijo Bard con indiferencia. Ha estado sucediendo durante tanto tiempo que ya ni siquiera me importa. Sin embargo, tengan cuidado. Puede que respete a la princesa Tauriel, pero en su estupidez, también podría buscarlos a ustedes dos, advirtió, mirando seriamente a Bilbo y Aldril. No hay problema. La última persona que apuntó a Aldril terminó con la cabeza metida en el trasero de un troll. ¿Recuerdas eso, Aldril?
Ese orco que no dejaba de apuntarte con sus flechas, y tú le agarraste la cabeza y. No lo digas, Bilbo, interrumpió Aldril, intentando contener la risa. Hacía un rato, durante un descanso, un grupo de orcos los había atacado junto con un troll. Uno de los arqueros había apuntado sin descanso a Aldril, molestándolo hasta el punto de que le dio un puñetazo al orco y armó una escena que todavía hoy hace reír a los enanos. Aldril había agarrado la cabeza del orco y la había metido en el trasero del troll caído, después de que Gandalf derribara a la criatura con su magia. Jaja, se oyeron algunas risas apagadas provenientes de los barriles. Claramente, los enanos estaban recordando ese momento. Baja la voz, jaja, dijo Aldril en voz baja, intentando controlar la risa. Bilbo también se reía en voz baja, mientras Tauriel le levantaba una ceja. Te lo contaré más tarde, dijo. Tauriel se encogió de hombros y observó las casas en ruinas que pasaban. El clima frío añadía un contraste sombrío a la ciudad, y el lago lleno de barcos opacaba la poca belleza que poseía la ciudad. Mientras observaba los alrededores, un mechón de cabello rubio le llamó la atención. A lo lejos, una figura alta caminaba junto a otra más pequeña. La figura alta llevaba una capucha que ocultaba sus rasgos, pero para Tauriel, esta figura era muy familiar. ¿No es ese Legolas?, murmuró suavemente. La otra figura, sintiendo la mirada de Tauriel, inmediatamente miró hacia arriba, congelándose en el lugar tan pronto como la vio. ¿Es ese Tauriel? 3. Orcos inmundos. Aquí está vuestro capítulo del día. Punto de vista general. Legolas y Sigrid, unas horas antes, mantén la cuerda tensa y no pierdas de vista tu objetivo, le susurró Legolas a Sigrid mientras la ayudaba a practicar tiro con arco a petición suya. Sigrid podía sentir el fuerte cuerpo de Legolas mientras él guiaba sus brazos para tensar el arco. El instinto le decía que se apoyara en su robusto pecho, pero la razón le recordaba que no era el momento adecuado. Así que resistió el impulso y tiró de la cuerda del arco hacia atrás con la ayuda de Legolas. Respiró hondo y se concentró en su objetivo improvisado que tenía delante. Mierda. La flecha salió disparada en línea recta. Sigrid no estaba segura de si era la guía de Legolas o solo suerte, pero la flecha dio en el centro del objetivo improvisado hecho con flores agrupadas. Levantó los brazos en señal de victoria. ¿Sí? Formamos un gran equipo, Legolas, exclamó con alegría. Se dio la vuelta y, en un gesto que sorprendió a Legolas, le dio un fuerte abrazo, irradiando felicidad y cariño. Legolas dudó unos segundos antes de devolverle el abrazo. Percibió la dulce fragancia de su cabello y, mientras rodeaba con sus brazos su delicada figura, tuvo cuidado de no apretarla demasiado fuerte, por miedo a lastimarla. «Lo lograste, Sigrid». «Lo logramos», susurró, con una sonrisa radiante que suavizaba su rostro habitualmente estoico. Cada día que pasaban juntos, se acercaban más y se sentían más cómodos con el afecto físico, como los abrazos y los besos en la mejilla. El momento fue mágico. Algo los impulsaba a continuar, o podrían arrepentirse más tarde. Siguiendo el impulso, Sigrid levantó la vista y miró fijamente a esos hipnóticos ojos azules que despertaban sus emociones. Poniéndose de puntillas, acercó sus labios a los de Legolas. Él se quedó atónito durante unos segundos, pero, como ella, siguió el impulso y sus rostros se acercaron cada vez más, listos para sellar su afecto con un beso. Tin 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 1. El momento fue interrumpido por el sonido de la campana de Leytown, que anunciaba el mediodía. Ambos salieron de su trance, sonrojados por lo que casi había sucedido. Sigrid dio un paso atrás, aclarándose la garganta y con el rostro agachado por la vergüenza. Es hora de que me vaya. Mi padre está a punto de llegar, dijo, apresurándose a coger su cesta llena de verduras frescas mientras se preparaba para marcharse. Legolas se quedó allí, observándola, sin saber qué hacer a continuación. Un suave viento invernal hizo crujir el cabello de Sigrid, haciéndolo bailar con la brisa, y algo se agitó dentro de él ante la hermosa vista. La suave voz de su madre resonó en su mente, un recuerdo de cuando ella le contó cómo conoció a su padre. Escena retrospectiva. El joven Legolas se sentó en el regazo de su madre Talwen mientras ella le acariciaba el cabello con cariño. «Madre, ¿por qué papá es tan serio conmigo?», preguntó con la voz teñida de tristeza. Talwen rió suavemente y abrazó a su hijo con todo su amor maternal. «Tu padre siempre ha sido así, querido», respondió. «¿Incluso contigo?». «Sí, también conmigo, hija mía», respondió ella. «Ya ves, cariño, tu padre demuestra su amor de una manera muy diferente a la mía. Es estricto contigo porque te ama y teme que te pueda pasar algo». Una sonrisa brillante iluminó el rostro del joven Legolas.
Jeje, mamá, ¿cómo conociste a papá? Preguntó, animándose con sus palabras. Con un suspiro nostálgico, Taluen sonrió y pareció iluminar el jardín en el que se encontraban. Es una larga historia, querida, pero puedo decirte que tu padre era bastante aburrido. Después de todo, tu madre es conocida por ser la elfa más expresiva de la Tierra Media, dijo, riendo suavemente. Fue un marcado contraste con el comportamiento estoico habitual de tu padre. Nuestra relación fue así por un tiempo, hasta que me aburrí y decidí demostrarle mi amor con un beso en el momento justo, continuó, perdida en el recuerdo. Así que recuerda, hijo, no dejes pasar el momento, podrías arrepentirte después. El joven Legolas asintió. Está bien, madre. Pero, ¿qué es un beso? Preguntó curioso. Oh, eres demasiado joven para saberlo, mi pequeño, respondió ella con una risa suave. Fin del flashback. No dejes pasar el momento, puede que después te arrepientas, murmuró Legolas, respirando profundamente. Con determinación, se acercó rápidamente a Sigrid y la tomó suavemente del brazo. Espera, Sigrid, dijo. Sigrid se dio la vuelta, con el rostro aún sonrojado por la vergüenza. ¿Qué pasa? Sus palabras fueron interrumpidas por un beso inesperado de Legolas. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, pero no se apartó. Esto era lo que había anhelado. Sin dudarlo, le devolvió el beso. Presente. Sigrid caminaba alegremente por las desgastadas calles de madera de la ciudad del lago. La atmósfera sombría y el hambre que asolaban la ciudad no podían empañar su felicidad. Normalmente, se habría preocupado por el estado actual de la ciudad, pero no hoy. Hoy había sido uno de los días más felices de su vida, finalmente le había expresado sus sentimientos a Legolas y él había sido correspondido. Al mirar por encima del hombro, se dio cuenta de que Legolas miraba en una dirección determinada. Curiosa, siguió su mirada, pero abrió mucho los ojos por la sorpresa. Su padre llegaba con su bote mucho antes de lo habitual. Por lo general, se tomaba su tiempo para discutir con Alfrid. No queriendo meterse en problemas, agarró a Legolas de la mano. Vamos, tenemos que darnos prisa. Todavía no he preparado el almuerzo, dijo, acelerando el paso y arrastrando a un desconcertado Legolas. 6. Con Aldril y los otros. El ambiente frío y sombrío comenzó a mejorar con la llegada de Bard, que era muy querido por la comunidad circundante. Después de todo, siempre encontraba la manera de llevarles comida, un gesto que ellos apreciaban profundamente. Pardo. ¿Cómo te fue hoy? Le gritó un hombre mayor desde su ventana, saludándolo con una cálida sonrisa. Bard le devolvió la sonrisa. Buenas tardes, Rise. Hoy fue un buen día. 2. Pardo. Buenas tardes. Le dijo con la mano una mujer que lavaba ropa junto al lago, levantándose inmediatamente para saludarlo. Buenas tardes, Rosie. Intenta no mojarte demasiado, hace bastante frío y podrías resfriarte, respondió Bard con su característica sonrisa amistosa. 1. Pardo. Parece que tuviste un buen día, añadió otra mujer, mirando los barriles de pescado que llevaba Bardo. Hoy fue un buen día, Margarie, respondió. A medida que avanzaban por la ciudad, más personas saludaron calurosamente a Bard, y él respondió con la misma alegría. Aldril no estaba particularmente impresionado. Tenía una idea de por qué Bard era tan bien recibido, pero Bilbo, que sentía curiosidad, no lo sabía. Se acercó a Bard en silencio y le preguntó, ¿siempre te reciben así todos los días? De buen humor, Bard miró a Bilbo y asintió. Sí. La gente de las afueras a menudo es olvidada por el maestro de la ciudad, así que yo me encargo de ellos. Después de todo, es mi deber. ¿Deber? Murmuró Bilbo, desconcertado. Quería preguntar más, pero podía leer la sala y sabía que no sería prudente insistir más, así que permaneció en silencio. En ese momento, Aldril se acercó a Bard con una expresión burlona. Déjame adivinar, tu gobernador es un hombre obeso, casi calvo, egoísta, que desperdicia comida y no tiene ningún respeto por ti. Bard arqueó una ceja y se rió con ganas. Sí, lo has descrito a la perfección. ¿Estás seguro de que nunca has visitado Leytown antes? Su pregunta era más una broma que una indagación real. Mientras reían, conversaron sobre las actividades habituales de Bard. Bilbo, curioso por el modo de vida de Bard, compartió detalles sobre cómo vivían los hobbits. De vez en cuando, Tauriel intervino con comentarios sobre la comarca, pero pasó la mayor parte del tiempo en silencio al lado de Aldril. Unos minutos después, el barco atracó en un pequeño muelle donde esperaba un joven encargado de vigilar los barcos. Al ver a Bard atracar, se acercó rápidamente a él y le saludó alegremente. Buenas tardes, Bard.
¿quieres que te ayude a descargar los barriles? Preguntó amablemente, igual que los demás que tenían a Bart en alta estima. No hace falta, Royce, respondió Bart. Luego le dio una patada a uno de los barriles de pescado, lo que hizo que se volcara y revelara a Nori, que se puso de pie rápidamente. Uf, ahora huelo a pescado, se quejó Nori. Aldril sonrió y le dio una patada a otro barril, del que salió un furioso Gloin. Cabrón, lo hiciste a propósito. Se quejó Gloin, mirando furioso a Aldril. Bilbo, en su inocencia, quiso ayudar, así que volcó uno de los barriles, pero Dualín, furioso, apareció. Maldita sea, esto apesta, gruñó Dualín mientras se ponía de pie, mirando a Bilbo con enojo. ¿Por qué no me advertiste? Podría haber salido sin que me arrojaran. Uno a uno, los enanos salieron de sus barriles, todos refunfuñando y maldiciendo el olor a pescado. Solo Thorin y Balin se salvaron de la indignidad de ser expulsados, ya que recibieron ayuda para salir de sus barriles. Al ver esto, el joven barquero levantó una ceja y miró a Bart, pero Bart simplemente le arrojó una moneda de plata. ¿No viste nada, Royce? Y ayúdame a distribuir este pescado entre todos, por favor. Dicho esto, Bart centró su atención en los enanos, que seguían quejándose. Sígueme, dijo Bart con calma. Al ver a Thorin siguiendo a Bart, el resto de los enanos soltaron a regañadientes sus arneses y los siguieron, marchando como pingüinos siguiendo a su madre. Esta visión hizo que Aldril se riera entre dientes, lo que atrajo la atención de Tauriel. ¿Qué pasa? Preguntó ella, notando su diversión. Los enanos parecen niños pequeños siguiendo a su padre, dijo Aldril con una sonrisa. Tauriel miró a los enanos y, después de un momento, soltó una suave risa. Ahora que lo mencionas, sus pequeñas figuras son bastante divertidas, coincidió. El grupo avanzó por las distintas zonas de Leytown. Los puentes de madera desgastados, que servían de calles improvisadas, crujían bajo los pies. Era casi un milagro que las casas que sostenían no se derrumbaran. La niebla que se cernía sobre la ciudad no hacía más que añadir un aire sombrío a las calles destartaladas. En una intersección, un joven de cabello oscuro y complexión mediana apareció de repente de uno de los callejones oscuros. Se acercó rápidamente a Bart, con el rostro lleno de ansiedad. Padre, nuestra casa ha estado bajo vigilancia desde que te fuiste, explicó, con pánico en la voz. El rostro de Thorin se ensombreció al oír la noticia, claramente disgustado por el creciente número de obstáculos a los que se enfrentaban. Bart, sin embargo, se limitó a sonreírle a su hijo y le alborotó suavemente el pelo oscuro. Está bien. No pasará nada, le aseguró, aparentemente imperturbable ante la vigilancia constante a la que se había acostumbrado. Sabiendo que no había forma de colar a los enanos en su casa por la puerta principal, Bart se volvió hacia Thorin. Con su rapidez de pensamiento, ya había ideado un plan. Tengo una idea de cómo podrán entrar todos sin ser vistos, dijo Bart, con un brillo inteligente en sus ojos. 3. Ahí está vuestra comida, sucios orcos. Punto de vista general. Alfrido. No era un buen día para él. Había planeado causarle problemas a Bart, como siempre. Después de todo, necesitaba encontrar una excusa para encerrarlo. El prestigio de Bart había aumentado con el tiempo, lo que no era una buena señal para el maestro, ya que sus partidarios habían comenzado a disminuir exponencialmente, poniendo en riesgo su posición. Como buen ayudante, Alfred tuvo que sofocar la influencia de Bart. Encontrar una excusa para hacer que la gente que clamaba por que Bart gobernara perdiera la fe en él debería haber sido una tarea fácil, si tan solo pudiera encontrar un defecto. Después de todo, las opiniones de la gente generalmente cambiaban rápidamente cuando alguien cometía un error. Pero hoy no era un buen día. Bart había traído comida para los habitantes de la ciudad, y era una gran cantidad. Al menos la gente tendría un día de comidas decentes con el pescado que él les proporcionaba. Fue una hazaña que aumentó su popularidad, ya que los elfos rara vez vendían su pescado a los humanos. Este logro elevó indirectamente el estatus de Bart a los ojos del pueblo. Además de eso, la princesa del reino élfico había venido con él, junto con otros 2 compañeros. Uno de ellos había puesto en ridículo a Alfred, dejándolo retirarse como el claro perdedor. Maldita sea, debe haber algo que pueda usar contra él, murmuró mientras se mordía el pulgar con frustración. Su frustración solo aumentó cuando uno de los vigilantes de Bart se acercó corriendo. Señor Alfred, dijo el hombre, con la voz entrecortada por haber corrido tan rápido. ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy ocupado? Ladró Alfred irritado. Su figura encorvada y su horrible rostro asustaron al pobre hombre, que se apresuró a explicarse. Vimos a la hija de Bart entrar con un extraño.
No me importa, empezó a decir Alfred, pero las palabras se le atascaron. La hija de Bard entró con un extraño, murmuró, repitiendo la información. Una sonrisa horrible se extendió por su rostro deformado. Eso es música para mis oídos, dijo con satisfacción. Prepara a los guardias. Vamos a la casa de Bart para arrestarlo, ordenó al hombre, que asintió y salió corriendo a informar a los demás. Esta vez te encerraré, Bart, se dijo a sí mismo, las comisuras de su boca se alzaron en una sonrisa siniestra. Con Aldril. Y ese es el plan, susurró Bart a los enanos que se habían reunido a su alrededor como niños pequeños. La gente que estaba cerca no les prestó atención, pensando que Bart solo les estaba contando historias a los enanos, como solía hacer. Los rostros de los enanos se deformaron de disgusto ante el plan de Bart. Les había explicado que podían entrar a escondidas nadando debajo de la casa y deslizándose por el inodoro, lo que les permitiría pasar desapercibidos para los vigilantes de Alfred. Ese plan es estúpido, murmuró Gloin con el ceño fruncido. La idea de salir a través del retrete de alguien le repugnaba. No voy a salir de un maldito retrete, gruñó Dwalin en señal de negativa. Todavía estaba enfadado por estar en un barril lleno de peces, y ahora querían que entrara por un retrete. Era un plan absolutamente ridículo desde su perspectiva. No se rebajaría a eso, a menos que Thorin se lo ordenara. Uf, de ninguna manera. Eso es asqueroso, objetó Nori con vehemencia. No bromees. Puede que no seamos los más limpios, pero no estamos tan sucios como para arrastrarnos por un inodoro. Vamos, será divertido, dijo Kili divertido. Estoy con Kili. Será una historia divertida para contar, añadió Philly. Las opiniones de los enanos comenzaron a cambiar. Algunos lo vieron como una experiencia que valía la pena compartir. Mientras que otras razas tal vez nunca admitirían algo así, para los enanos, que a menudo se burlaban de sus propias experiencias, era algo divertido de contar en el futuro. Balin fue el único que no participó en la discusión. Se quedó al lado de Thorin, observándolo, esperando su decisión. Thorin permaneció en silencio, con expresión contemplativa. Permaneció en ese estado durante unos instantes antes de asentir. Ya habían pasado por mucho y no quería causar más problemas. Levantó la mirada y con su voz fría silenció a los enanos ruidosos. Basta. Seguiremos el plan, dijo, para gran consternación de los enanos oponentes. Oye, Thorin, no quiero hacer esto, se acercó Dwalin en voz baja y humilde, con la cabeza inclinada, demostrando que no quería molestar a Thorin. Thorin se limitó a sacudir la cabeza y le puso una mano en el hombro. Estamos cerca de casa, Dwalin. Algo tan insignificante no nos detendrá, explicó Thorin, haciendo que Dwalin levantara la vista. Thorin tenía razón. Habían superado innumerables obstáculos y algo tan simple no les impediría continuar su viaje. Al ver que Dwalin asentía con la cabeza, Thorin sonrió levemente, se volvió hacia Bard y asintió con decisión. Seguiremos tu plan. Mientras los guiaba por varias casas, Bard divisó su hogar a lo lejos. Se detuvo y se volvió hacia los enanos. Desde aquí, pueden nadar, señaló un rincón escondido. Tendrán que pasar por debajo de esas 3 casas. Sigan recto y llegarán a la mía. Encontrarán la entrada del baño en la esquina más a la derecha, explicó con calma, ya que había identificado a los espías de Alfred desde lejos, eran increíblemente obvios. Está bien, llegaremos, dijo Thorin mientras se acercaba a la esquina indicada, los demás enanos lo siguieron sin quejarse. Sin embargo, Gloin frunció el ceño al ver que Aldril, Bilbo y Tauriel permanecían al lado de Bart. Oigan, ¿por qué están ustedes 3 ahí parados? Gruñó, atrayendo la atención de los otros enanos. No tenemos por qué irnos. Ya nos han visto, explicó Aldril con una sonrisa burlona que hizo que a Gloin le palpitara una vena en la frente. Indignado, gritó. Eso no es justo. Silencio, guardia. La fría orden de Thorin apagó la furia de Gloin. Sintiendo las miradas resentidas de algunos enanos, Aldril miró a Bilbo y, con una sonrisa conspiradora, dijo. Bueno, si Bilbo quiere unirse a ellos, esa es su elección. ¿Qué dices, Bilbo? Ante esto, la atención de los enanos se desvió y se centró en la respuesta de Bilbo. Sacudió la cabeza con vehemencia. No, ellos también me han visto y si desaparezco, podría dar lugar a malentendidos. Su razonamiento era válido para el resto de los enanos. Aldril reprimió una sonrisa, pero su expresión traviesa solo acentuó el resentimiento de los enanos que se oponían al plan. Gloin y Dwalin, los más descontentos, le lanzaron miradas irritadas. No perdamos más tiempo, dijo Thorin con calma, viendo que la discusión no llevaba a ninguna parte. A su orden, los enanos lo siguieron.
Killy y Philly se volvieron hacia Aldril, sonriendo mientras hacían gestos burlones hacia Gloin y Dualin. Uno a uno, los enanos saltaron al agua, nadando con cautela. Aldril los observó mientras se alejaban, sin poder contener la risa. Bilbo, igualmente divertido, se rió con él. Miró a Tauriel, que tenía una sonrisa juguetona en la comisura de la boca. En unos minutos verás cómo nacen los enanos, bromeó Aldril, haciendo reír incluso a Bart suavemente. Bueno, es hora de que nos movamos, dijo Bart, conteniendo la risa mientras les hacía un gesto para que lo siguieran. Tu novio es tan guapo, Sigrid, exclamó Tilda, y tiene un cabello tan hermoso. Gracias por tus amables palabras, respondió Legolas con una sonrisa radiante. Era cortés con la hermana de Sigrid. Después de todo, trataría a la familia de su amada Sigrid con amabilidad. Se está haciendo tarde y la comida aún no está lista, murmuró Sigrid mientras se apresuraba a la cocina, ignorando el comentario de su hermana, que permanecía hipnotizada por la belleza elfa. Mientras Sigrid se apresuraba a preparar la comida y Legolas conversaba con Tilda, la puerta de la casa se abrió. Legolas se giró rápidamente, con la sorpresa en su rostro al ver a la gente parada detrás del padre de Sigrid. Tauriel. ¿Qué estás haciendo aquí? 1. Orcos inmundos. Perdón por la demora, fue una semana muy difícil. Punto de vista general. La casa del bardo. Tauriel. ¿Qué estás haciendo aquí? Al oír que se abría la puerta y la exclamación de Legolas, Sigrid dejó de cocinar. Curiosa, asomó la cabeza y vio a su padre en la puerta, mirando a su amado Legolas con una ceja levantada. Detrás de él había una elfa pelirroja extremadamente hermosa, tan hermosa que Sigrid sintió que su cabello rojizo iluminaba su hogar. Junto a la bella elfa se encontraba un joven muy apuesto y de sonrisa cordial. Su cabello, negro como la noche, le daba un aspecto noble y sus rasgos delicados lo hacían agradable a la vista. Si no hubiera notado sus orejas, habría pensado que estaba en presencia de un elfo de alto rango. A sus ojos, los tres formaban un contraste perfecto. El pelo rubio platino de Legolas se parecía a los primeros rayos del sol de la mañana, el suave pelo rojizo del elfo era como el atardecer y el brillante pelo negro del hombre era como la noche estrellada, la culminación del día. Sin duda, era una vista verdaderamente hermosa y no había duda de que su sola presencia iluminaba el ambiente sombrío que se respiraba en Leytown. Ella y su hermana fueron testigos de este hermoso acontecimiento. Legolas. ¿Cuándo llegaste? Oyó Sigrid que decía la bella elfa, cuyo nombre, según la exclamación de Legolas, era Tauriel, un nombre extraño para ella, como le parecía que eran la mayoría de los nombres élficos. ¿Ustedes dos se conocen? Intervino, tal vez por celos o por algo más. No estaba segura, pero quería aclarar la relación que Legolas tenía con Tauriel. Sí, es mi hermana, respondió Legolas con calma, lo que hizo que Sigrid abriera los ojos de par en par por la sorpresa. Rápidamente se quitó el delantal, lo arrojó sobre la mesa y dio unos pasos hacia adelante, ignorando tanto a Bart como a su hermano, quienes la observaban con las cejas levantadas. Es un placer conocerte, dijo ella, extendiendo su mano, que fue correspondida. Sin embargo, notó una ligera vacilación en el toque de Tauriel. No sonrió como Sigrid había imaginado, pero Sigrid lo atribuyó al comportamiento natural de los elfos. Después de todo, Legolas le había dicho que los elfos solo se abrían a las personas de confianza y a los seres queridos. Lo mismo digo, respondió Tauriel secamente antes de quedarse callada. A Sigrid no le molestó. Consideró un gran logro que un elfo que no fuera Legolas le hubiera devuelto el saludo. ¿Sigrid? Preguntó Bart, confundido por el comportamiento de su hija. Era la primera vez que ella lo ignoraba de esa manera. Lo siento, papá, se dio la vuelta Sigrid nerviosamente y se disculpó, dándose cuenta de su error. Fue un comportamiento inapropiado, especialmente ignorar a su padre. Prepararé la cena, puedes esperar, dijo rápidamente, corriendo de regreso a la cocina, pero no sin antes agarrar su delantal. Suspirando por el comportamiento de su hija, Bart se volvió hacia los que lo seguían y, con una sonrisa, les hizo un gesto para que entraran. Pasen, por favor, disculpen el comportamiento de mi hija. Ella tiende a ponerse nerviosa con gente que no conoce, explicó mientras se hacía a un lado para dejar entrar a los demás. No hay problema, dijo Aldril, despreocupado. Era muy evidente que la hija de Bard estaba nerviosa, en particular cuando Legolas se dirigió a Tauriel, aunque Aldril notó una pequeña chispa de celos. Aún así, la presencia de Legolas en la casa de Bard y los celos de Sigrid le hicieron pensar que podría haber una relación cercana entre ellos. Ah, amorcito, oyó murmurar a Bilbo mientras el hobbit pasaba alegremente junto a Bard. Era una visión divertida, en opinión de Aldril.
¿Has visto muchas escenas como esta? Le preguntó Aldril al pequeño Hobbit, quien lo miró y asintió varias veces. Sí, en efecto. En Hobbiton es muy común ver a muchas parejas jóvenes enamoradas, dijo Bilbo mientras caminaba hacia la chimenea encendida. Aldril no se había dado cuenta, pero la ciudad del lago tendía a ser muy fría, especialmente porque estaba construida sobre un lago. Solo podía imaginar el sufrimiento que los enanos estaban soportando en el agua casi helada. Tauriel siguió a Aldril hacia la chimenea, en parte porque quería escuchar lo que estaba discutiendo con el Hobbit, especialmente cuando mencionaba el amor. Tal vez no se había enamorado de Aldril en los últimos días, pero se había encariñado con él, en particular debido a su naturaleza accesible. ¿Quién sabe? Tal vez, con el tiempo, entendería lo que realmente significaba el amor. Mientras se dirigían hacia la chimenea, Bard y su hijo Bain observaron al tranquilo Legolas, quien en un momento se levantó y caminó hacia ellos. Con elegancia, les extendió la mano. Es un placer conocerlo, señor Bard. Sigrid ha hablado muy bien de usted y de cómo ha cuidado a la gente de aquí durante sus tiempos de hambre, dijo Legolas de manera educada y elogiosa. El placer es mío. Nunca imaginé que el príncipe elfo del bosque negro estaría en mi humilde morada, dijo Bard con expresión burlona, sospechando ya por qué Legolas, el príncipe elfo, estaba en su casa. Puede que sea humilde, pero está lleno de calidez, respondió Legolas al comentario de Bard. Mientras ambos charlaban, Aldril siguió hablando con Bilbo sobre Hobbiton y cómo eran sus celebraciones de boda. Era un tema peculiar que no había sido muy explorado, por lo que Aldril aprovechó para empaparse de todo el conocimiento sobre estas festividades. Era bien sabido que los hobbits celebraban a lo grande, por lo que tanto Aldril como Tauriel prestaban mucha atención a cada palabra que decía Bilbo. Normalmente, todo el pueblo está invitado. Es una celebración que dura toda la noche. Muchas veces me ha quitado el sueño por culpa de su música, explicó Bilbo con una sonrisa nostálgica. Extrañaba su hogar, y eso se notaba en la forma en que hablaba de Hobbiton y la comarca. Pero nada es más molesto que mi prima, jaja. Ella siempre está detrás de la fortuna familiar, particularmente de las joyas de mi madre, se quejó Bilbo sobre su prima, desviándose del tema, solo para ser interrumpido por la pequeña voz de un niño. Disculpe, ¿toda la gente de donde usted viene es así de pequeña? Preguntó Tilda, la hija menor de Bard, que miraba a Bilbo con curiosidad. Era comprensible, a su edad todo le parecía fascinante. Disculpe. Dijo Bilbo, confundido. Se dio la vuelta y vio a la pequeña. Su vestido azul descolorido mostraba la mala situación de la familia. Comprendiendo que era solo una niña curiosa, Bilbo explicó con paciencia. Sí, todos en Hobbiton son pequeños como yo. ¿Y por qué? ¿Sois más pequeños que los enanos? Continuó preguntando Tilda. Bueno, somos pequeños, así que podemos ser más ágiles, y sí, somos más pequeños que los enanos. Puedes distinguirnos por nuestros rápidos pies, dijo Bilbo riendo, divertido por la curiosidad de la niña. Bilbo era conocido por ser un gran conejillo de Indias, siempre satisfaciendo su curiosidad. De hecho, era bastante popular entre los niños de Hobbiton por sus historias y la forma en que respondía a sus preguntas. Debido a su riqueza y su bondad hacia los niños, Bilbo también se había ganado mucha popularidad entre las mujeres de Hobbiton. Sin embargo, se centró más en sus libros y no había pensado mucho en formar una familia. Tilda asintió. Era pequeña, pero comprendía todo lo que Bilbo había dicho, lo que era una señal de su inteligencia. Sin embargo, como todavía era una niña, tendía a distraerse rápidamente. Al notar a Tauriel y a Aldril, se acercó a ellos, miró su cabello y exclamó. Tu cabello es de un color tan bonito. Es tan bonito como el de Legolas. ¿Puedo tocarlo? Preguntó alegremente, mirando expectante a Aldril, quien sonrió y asintió. Claro, dijo Aldril mientras se agachaba para ponerse a su altura y permitirle tocar su sedoso cabello. Su amabilidad hacia los niños hizo que Tauriel lo mirara con aire soñador. Mientras Tilda le acariciaba el pelo, Aldril notó el estado desgastado de su vestido. Sabiendo que la gente de la ciudad del lago estaba pasando por momentos difíciles, decidió ayudar a la hija de Bard, al menos un poco. Con un movimiento de su mano, sacó 5 monedas de oro y algunas más de plata de su anillo de almacenamiento. Había tomado muchas de la cueva de los trolls, así que no se preocupó por esas monedas. Dile a tu papá que te compre vestidos nuevos, dijo Aldril con una sonrisa. Tilda instintivamente extendió la mano. La cantidad de monedas, que le pareció mucho, hizo que abriera los ojos como platos mientras negaba con la cabeza. Extendió la mano para devolverle el dinero a Aldril. Lo siento, señor, pero no puedo aceptar su dinero.
Es demasiado, dijo nerviosa. Sin embargo, Aldril se levantó, le alborotó el cabello con suavidad y sonrió. Puedes quedártelo, es un regalo. Soy amigo de tu padre y quiero ayudarte, dijo Aldril mientras se inclinaba ligeramente y susurraba. Con eso también puedes comprar ropa para tus hermanos. Esta última parte hizo reflexionar a Tilda. Si su padre había invitado a estas personas a su casa, significaba que eran amigos, por lo que no debería haber ningún problema. Ella asintió y susurró. Muchas gracias. Bilbo sonrió ante la interacción. Observarlos le recordó que todavía tenían algunos enanos que recolectar, así que se volvió hacia Bart, que estaba hablando con Legolas. Disculpe que le interrumpa, señor Bart, pero ¿dónde está su baño? Preguntó Bilbo, haciendo que Bart lo mirara y recordara su arreglo. Bien, está abajo, respondió Bart, y luego miró a su hijo. Bain, guía a Hobbit hasta el baño. Tenemos una entrega que atender. Bain asintió y se preparó para guiar a Bilbo, pero justo cuando estaban a punto de bajar, un fuerte golpe en la puerta silenció las conversaciones que se estaban llevando a cabo. La puerta estaba siendo golpeada y una voz gritó desde afuera. Pardo. Abre. Estás bajo arresto. Al reconocer la voz, tanto Aldril como Bart fruncieron el ceño. Esa molesta voz solo podía pertenecer al tonto de Alfrid. Bart intercambió un entendimiento tácito con Aldril, quien rápidamente colocó a Tilda detrás de él. Legolas, entendiendo la situación, se levantó y caminó hacia la cocina, posicionándose para proteger a Sigrid, quien estaba espiando la conmoción junto a la puerta. Aldril miró a Bilbo, quien asintió y siguió a Bain en silencio por las escaleras hacia el baño. Aunque Bilbo no lo demostró con su actitud tranquila, después de meses de aprender de Aldril, se había vuelto capaz de defenderse contra al menos 2 hombres a la vez. «Abre la maldita puerta o la derribaremos». Alfrid gritó desde afuera. Estaba ansioso por arrestar a Bart y finalmente librarse de la espina que lo había estado molestando a él y al maestro de la ciudad del lago. Después de asegurarse de que sus hijos estaban a salvo, Bart se acercó a la puerta y la abrió, encontrándose cara a cara con la imagen más horrible que había visto en su vida. Manteniendo la compostura, se encontró con la mirada de Alfrid. ¿Qué pasa, Alfrid? No te hagas el tonto, Bart. Sabemos que tu hija entró con un extraño que no se registró. Eso es una clara violación. Estás bajo arresto y serás interrogado. Escupió Alfrid mientras gritaba, su saliva salpicó el rostro de Bart, lo que hizo que frunciera el ceño con disgusto. ¿De qué tonterías estás hablando? Respondió Bart, manteniendo su actitud tranquila a pesar de su disgusto. ¿Me has oído, Bart? Arréstalo. Alfrid, regodeándose por su ansiada oportunidad de acabar con Bart, le dirigió una sonrisa burlona. Sin embargo, ver la calma de Bart alimentó su frustración de esa mañana. En un acto cobarde, se volvió hacia los guardias que estaban detrás de él. Llévense a sus hijos también. Esto encendió la ira de Bart, que se acercó a la puerta y la bloqueó. No seas estúpido, Alfrid. Deja a mis hijos fuera de esto. Ah, ¿sí? Entonces estás admitiendo que un extraño entró con tu hija. La sonrisa de Alfrid se hizo más amplia. Finalmente tenía a Bart en sus manos. Ahora, todo lo que necesitaba era una excusa para mantenerlo encerrado. Pero ya pensaría en eso más tarde, todavía quería humillar a Bart aún más. La conmoción estaba atrayendo la atención de los habitantes del pueblo, quienes comenzaron a reunirse alrededor, ya que Alfrid había provocado la escena intencionalmente. Esta era una táctica que Alfrid había utilizado a menudo con otros que se oponían al señor de la ciudad del lago. Ahora, esperaba empañar la reputación de Bart frente a la gente que lo apoyaba. Después de todo, la opinión pública podía cambiar rápidamente. Ante la pregunta de Alfrid, Bart permaneció en silencio, lo que Alfrid interpretó como una aceptación. Con una sonrisa triunfante, miró a los guardias que estaban detrás de él y luego gritó. ¿Qué están haciendo aquí parados? Arréstenlo. Los guardias pasaron rápidamente junto a Alfrid y agarraron a Bart por ambos brazos. Bart solo pudo mirar a Alfrid con indiferencia, tragándose la furia que crecía en su interior. Ahora que Bart estaba atado, Alfrid entró en la casa con una sonrisa victoriosa en el rostro. Sin embargo, en el momento en que entró, se quedó paralizado. Dentro estaban la princesa elfa y el humano, pero no había señales del hobbit. La mirada indiferente de Aldril lo puso nervioso y, con voz mansa, Alfrid se dirigió a los dos que estaban de guardia junto a la hija de Bart. Buenas tardes. Disculpen la intromisión, pero necesito llevar a la niña. La niña está bajo mi protección.
Te sugiero que no hagas ninguna tontería de la que luego te arrepientas, dijo Aldril con firmeza, mientras Tauriel se posicionaba detrás de Aldril, parándose protectoramente al lado de Tilda, dejando en claro que ella también estaba protegiendo a la niña. Alfred no necesitaba más palabras de Aldril. Decidió ahorrarse la molestia de tener que lidiar con esa imponente figura, a quien podría haber confundido con un orco, de no ser por el hecho de que vivía en la ciudad del lago. Además, la actitud fría de Tauriel hacia cualquiera que no fuera Aldril la hacía igualmente intimidante. Oh, lo entiendo. No hay problema, balbuceó Alfred. No era estúpido. Había notado las pequeñas acciones de la princesa elfa, que estaba protegiendo a la hija de Bart. Si se atrevía a tomarla por la fuerza, podría desencadenar una guerra con los elfos del Bosque Negro. Un fuerte crack resonó desde abajo, lo que inmediatamente llamó la atención de Alfred. Con renovado vigor, miró hacia las escaleras que conducían al nivel inferior de la casa de Bart. Sígueme, ordenó, descendiendo rápidamente. Al llegar al piso inferior, acompañado por 2 guardias, Alfred vio al hijo de Bart, Vine, mirando fijamente hacia el baño. Seguro de que el intruso del que hablaba su informante se escondía allí, Alfred empujó a Vine a un lado. Oye, espera, no puedes entrar ahí. Protestó Vine. Está ocupado. Preguntó Alfred con una sonrisa burlona mientras pateaba la puerta del baño para abrirla, solo para encontrarse con una visión inesperada. Bilbo, sentado en el inodoro con los pantalones bajados. Qué grosero, dijo Bilbo mirándolo con fastidio. ¿Podrías dejarme terminar? Alfred hizo una mueca y cerró la puerta de un portazo con disgusto. No había encontrado nada ahí, sabiendo que Bilbo estaba en compañía del hombre y la princesa elfa, decidió dejarlo con sus asuntos. Cuando Alfred volvió arriba, se encontró con una sorpresa aún mayor. Bart estaba libre. Su confusión fue inmediata. ¿Por qué lo dejaron ir, idiotas? Les gritó a los guardias que estaban junto a la puerta, quienes bajaron la cabeza en silencio. Fue por mi culpa, dijo una voz melodiosa pero irritada. Alfred se volvió hacia la fuente y se quedó paralizado. Frente a él había un elfo alto de pelo rubio platino que sujetaba de la mano a la hija de Bart. Disculpa, ¿y tú quién eres? Tartamudeó Alfred, intentando recomponerse, pero una sensación de pavor se cernía sobre él. Soy Legolas, hijo del rey Thranduil, ¿y a quién estás buscando? Respondió Legolas con una arrogancia inconfundible. Este humilde humano se había atrevido a irrumpir en la casa de Sigrid, intentando arrestar a su padre sin motivo. Alfred sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus rodillas casi se doblaron. Se había metido en un gran problema, sin imaginarse nunca que el extraño que entraba en la casa de Bard era el príncipe elfo en persona. No había duda. Alfred reconoció el nombre de Legolas, así como su característico cabello. Mis disculpas, Su Alteza. Pensé que era un extraño el que había entrado. Pero, si se me permite preguntar, ¿qué la trae a la ciudad del lago? Alfred reunió el coraje para preguntar, sabiendo que era inapropiado pero desesperado por encontrar una salida a la situación. ¿Tengo que explicar por qué he entrado en esta ciudad pobre y en ruinas? Respondió Legolas con frialdad. Deberías centrarte en alimentar a esta gente hambrienta en lugar de hacer preguntas estúpidas. No, perdóneme, Alteza. Me despido para no molestarla, respondió Alfred con docilidad, saliendo rápidamente de la casa de Bart junto con los guardias, que estaban igualmente conmocionados y cubiertos de sudor frío. La rápida partida de Alfred fue recibida con risas burlonas por parte de los habitantes del pueblo. Algunos se habían armado para defender a Bart, pero parecía que su intervención ya no era necesaria. Dentro de la casa de Bart, la atmósfera tensa rápidamente se disolvió en risas cuando Aldril, que había bajado a ver a Bilbo, no pudo contenerse. ¿Me estás diciendo que fingiste ser, ya sabes, solo para ocultar a los enanos? Jaja. Se rió Aldril, completamente divertido por la estrategia de Bilbo. Malditos bastardos. Abran ya. Dijo una voz desde abajo. Date prisa. Hace frío aquí abajo. Se quejaron más enanos, y sus voces resonaron debajo del suelo. Recuperándose de su risa, Aldril le hizo un gesto a Bilbo para que levantara la tapa del inodoro y dejara salir a los enanos. Pide un deseo, Vine, dijo Aldril con una sonrisa, estás a punto de presenciar el nacimiento de los enanos. Orcos asquerosos. Parece que hubo un ataque de los elfos de Rivendell, nuestro idioma ha sido distorsionado. Nos están atacando. Bromas aparte, perdón por eso, solo quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos por su constante apoyo. Este es el primer fic que me tomo en serio, y me pone muy feliz ver lo lejos que ha llegado en estos últimos meses.
Estoy realmente increíblemente agradecido.